Buenas noches amigos, queremos darle la bienvenida a todos los participantes y espectadores a la segunda noche de la serie de conferencias tituladas Rescate. La noche anterior hemos disfrutado de una conferencia maravillosa y esperamos que hoy también pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes. El título de la conferencia de esta noche es Cuando el desierto habla. Antes de pasar a la conferencia, disfrutaremos de una melodía especial y así preparar nuestras mentes y corazones para el tema de esta noche. Les invito a ponernos de pie e inclinar el rostro
al dirigirnos a Dios a través de una oración. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre por tu gran amor y bondad, y esta noche oramos para que el estudio de tu palabra, la presentación de este mensaje, sea, Señor, de gran bendición para cada uno de nuestros amigos que nos escuchan. Que seas también con el evangelista, dándole tu Santo Espíritu, y así también, Señor, que pueda él trazar tu palabra para bendición de todos nosotros. Tu bendición sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Tengo el agrado de introducir nuevamente al conferencista de la serie Rescate, el evangelista Pablo Unger. Bienvenido. Buenas noches, amigos y todos los que nos escuchan. Les saludo con la paz de Dios y con el gran deseo de que esta noche, esta conferencia, nos acerque más a Jesús, a la comprensión de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y poder también experimentar el rescate que Dios está puesto a nuestra disposición. En esta serie titulada Rescate, que Dios también pueda ayudarte y rescatar tu vida. Hoy el tema se titula Cuando el desierto habla. En el sur del Perú se encuentra uno de los desiertos más secos del mundo, el desierto de Nazca. En este desierto, en los pampas de Socos, se encuentran unas líneas o surcos trazados en el suelo, cuyo ancho oscila entre unos 40 y 120 centímetros y entre solo unos 10 o 15 centímetros de profundidad. En estas tierras áridas y de color negruzca y rojiza que se torna en violácea al anochecer, estos surcos hacen resaltar un color claro del suelo desértico. Por muchos años no se pudo descifrar lo que realmente eran estos surcos, viéndolo como caminos o canales de irrigación de la cultura nazca que habían poblado estas áreas y desaparecieron. De ciertas colinas cercanas se podía ver que estas líneas eran algo más que solo unos caminos, ya que tenían ciertas formas, pero no se sabía a ciencia cierta lo que era. En 1940, Paul Kosok, un historiador de la Universidad Long Island de Nueva York, en Estados Unidos, inició una investigación de los sistemas de irrigación del área que utilizaban las culturas precolombinas. Y al sobrevolar el área con una avioneta, se sorprendió al ver en las líneas que estas líneas formaban gigantescas figuras geométricas de animales, de plantas y de otros estilos. A partir de allí se iniciaron investigaciones más detalladas del área y se encontraron muchas imágenes, más de 800 figuras gigantescas con una variedad de formas. En el área de unos 800 kilómetros cuadrados se encontraron estas figuras y se podían identificar muy bien, por ejemplo, un colibrí, una ballena, un mono, un pelícano, un hombre, un cóndor y muchas más. El tamaño de estas figuras podía variar unos 100 metros de largo hasta como 370 metros de largo. La cultura nazca, a quien se atribuyen estas figuras, se estima que vivió entre los años 100 a.C. y desaparecieron cerca de los años 700 después de Cristo por dificultades climáticas que afectaron esa área donde ellos vivían, esas tierras que poblaban. Este desierto de Nazca, que conserva una temperatura promedio de unos 25 grados centígrados durante el año, ha conservado esas figuras por cientos de años. Hemos hablado de los años hasta antes de Cristo. La pregunta que ahora sigue haciéndose el hombre es, ¿cómo fue que lograron realizar esas gigantes figuras o esos dibujos en el suelo? Y sobre todo, ¿cuál es el propósito o el significado de estas figuras? ¿Qué mensaje daba ese desierto? No se conoce a ciencia cierta cómo las realizaron, pero maravilloso es ver las figuras y la exactitud que tienen esas figuras. Y aunque ha pasado el tiempo, aún están conservadas. Pero mis queridos amigos, existe aún un mensaje más profundo que nos llega de otro desierto que no es el desierto de Perú. Es el desierto del Sinaí, con un mensaje aún más antiguo que el de las líneas de Nazca.
y que está registrado con exactitud en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Veamos algunos detalles de este mensaje del desierto. Lo primero que vamos a ver es la sangre que clama desde el desierto. ¿Qué sangre? De la misma partida del pueblo de Israel de Egipto, quedó registrado un mensaje allí en el desierto que sigue hasta nuestros días. ¿Cuál fue ese mensaje? Egipto había vivido una devastación total a través de 9 plagas, pero aún faltaba una plaga más. Era una tenebrosa noche y las sombras de la muerte de los primogénitos se extendía sobre Egipto cuando azotaba la 10ª plaga. El terco y endurecido faraón tuvo que afrontar aquella plaga porque no dejaba marchar a Israel y liberar al pueblo al que tenía esclavizado. Gritos de angustia y de terror se comenzaron a oír en las casas de los egipcios, y ni el palacio de Faraón, con todo su poder, consiguió librarse de la tragedia al morir el heredero del trono, el primogénito del propio Faraón. Sí, el ángel destructor solo había pasado por alto las casas que habían sido pintadas con sangre por orden de Dios en los postes y el dintel de las puertas. Era la sangre del Cordero Pascual. Ese es un mensaje que quedó ahí registrado, un mensaje de sangre. Pero ¿por qué fueron perdonadas las casas que tenían sangre en las puertas? ¿Qué representaba este mensaje? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso lo tenemos en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 22. Desde que entró el pecado en el mundo, Dios había instruido ya a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que el perdón se obtendría a través del sacrificio expiatorio de un cordero. Era la sangre del Cordero Pascual que estaba pintada en las puertas de las casas y en el dintel de los israelitas, de las casas de los israelitas, que en aquella noche de muerte de Egipto quedó como una señal, y el ángel destructor no entró en aquellas casas que estaban con la sangre en las puertas. ¿Qué simboliza eso? Eso representa la sangre del Salvador que nos reconcilia con Dios. Así como podía liberar la muerte a los primogénitos, puede también liberarte a ti y a mí de la condenación eterna. Muy pronto se aproximan las últimas plagas que destruirán también todo el mundo. Pero si nuestras casas nosotros hemos invitado al Señor Jesús, si nuestras casas, no que necesitamos marcarlas con sangre, pero si hemos aceptado la muerte expiatoria del Cordero de Dios, seremos nosotros perdonados por Dios, seremos aceptos por Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos un segundo mensaje que tenemos en el desierto. Una columna de fuego y la columna que los guiaba y una nube que también los guiaba. Apenas salieron de Egipto, tuvieron que enfrentar los desafíos del desierto. Durante el día un calor terrible y durante la noche frío. Pero Dios no dejó a su pueblo amado. El Señor envió una nube para que hiciese sombra durante el calor abrasador del día, y también por la noche estaba en una nube que era una columna de fuego que traía calor al pueblo. Las Sagradas Escrituras registran en el libro de Éxodo, podemos leer el capítulo 13, el versículo 21 y 22, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Quién era esa columna de nube y esa columna de fuego que los acompañaba constantemente? Esta era Jesucristo. El apóstol Pablo lo menciona claramente en 1 Corintios 10, que el que los guiaba durante el desierto era Cristo. Así como Cristo guió a Israel en el desierto, el Señor también, mi querido amigo, desea guiarte a ti, guiar tu camino en el desierto de esta vida. Desierto
porque nos enfrentamos a muchos desafíos, a sufrimientos, a luchas, a pruebas, a disciplinas, a la soledad, a la enfermedad, al calor, al frío y tantas otras cosas. Este mundo no es nuestro hogar. Y Dios desea llevarnos a la Canaán celestial, al hogar que Él desea llevarnos. Quiere llevarnos, como del pueblo de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida. También hoy existe una tierra prometida y son los cielos. El tercer mensaje abrió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo avance en tierra seca. Tan pronto Faraón percibió que el pueblo se había ido, salió con todo su ejército decidido a retornar a Israel. Y encontró a Israel, por un lado rodeado por las montañas y por el otro lado se encontraba el Mar Rojo. Cuando el pueblo vio que venía Faraón, su corazón desfalleció de temor. No tenía dónde ir, pero Moisés levantó la voz y recordó las palabras y las promesas que Dios había dado. ¿Qué es lo que recordó Moisés? Encontramos el mensaje de Moisés registrado en Éxodo, en el capítulo 14, versículos 13 y 14. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿No es esta una gran promesa de Dios? Dios ordenó a Moisés que haga marchar al pueblo rumbo al Mar Rojo, que extendería su vara y que Dios haría el milagro de abrir las aguas del mar. Y no solo eso, sino que también hizo que la nube quedara entre el pueblo de Israel y los egipcios que venían para atacar al pueblo de Israel. ¿Qué hizo la nube? Protegió al pueblo. Todo el pueblo pasó el Mar Rojo en seco. Cuando la nube que había limitado el temido ejército de Faraón y de los israelitas se levantó, Faraón no se quedó tranquilo, ordenó a su ejército a proseguir nuevamente y atacar a los israelitas y cruzar también el mar en seco. Pero fue allí, cuando el ejército se encontraba en la travesía del mar, que Dios soltó las aguas y sepultó al cruel ejército de Faraón. ¿Quién era este Dios? No era otro que Jesucristo mismo, el que abrió las aguas y guió al pueblo por tierra seca. El mismo Dios desea remover las dificultades que amedrentan también tu camino y mi camino. Sé que también hay obstáculos en tu vida y que Dios desea remover, como lo ha hecho también en mi vida. Hay personas en vicios, otros en el dolor de la separación de un ser querido por causa de la muerte. Otros sufren porque el cónyuge no le es fiel, o sus hijos están causando problemas, o la salud está afectada, o el matrimonio está en desacuerdos, o puede ser el estudio que te cansa, o las deudas que se incrementan y aumentan por encima de tus ingresos. Querido amigo, simplemente parece que hay dificultades por todos lados y no sé cuáles son los que realmente te están afectando a ti, pero sí sé que Dios es amor y que Dios no te deja luchar solo. Él desea guiar tu vida, mi querido amigo, y tú tienes que entregarte al Señor y decirle: Señor, ayúdame, soluciona cuáles sean tus problemas. No te olvides, tienes a un Dios vivo, un Dios todopoderoso. El cuarto elemento o el cuarto mensaje del desierto era el maná, el pan del cielo. Israel estaba compuesto por más de 1 millón de personas y durante la travesía en el desierto las provisiones del alimento se agotaron. ¿Dónde podré encontrar comida para tanta gente? El pueblo otra vez clamó, desesperado a Dios, pidiendo: por favor, socorro, ayúdanos, danos alimento. Otra vez Dios hace un gran milagro, y no solo una vez, sino que durante todo el recorrido en el desierto, en el viaje por el desierto, Dios proveyó maná para millones de personas cada día.
Las Escrituras registran en Éxodo capítulo 16, el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. En el desierto de esta vida, ¿no nos sucede también a nosotros que probamos muchas cosas para satisfacer también el hambre de nuestra alma, pero todo lo que hacemos nos deja vacíos? Hay cosas que parecen que traen alegría y que llenan nuestra alma. Pueden ser, quizás pensamos, la fiesta o los placeres o el alcohol o las drogas o las diversiones, o buscamos la fama, la riqueza, vanidades. Pero todas estas cosas son pasajeras y en nuestro interior, ¿cómo seguimos? Vacíos. Es porque necesitamos el pan de la vida, que es Jesucristo. Toma tiempo, mi querido amigo, para alimentar tu alma con la palabra de Dios. Te animo a que todas las mañanas que puedas levantarte, toma tu Biblia y lee en ella, fortalécete en ella, ya que la Biblia es la palabra de Dios. También hazlo antes de dormir. Léelo júntalo con tu esposa y junto con tus hijos. Es una gran bendición tener diariamente este pan de Dios, el pan de la palabra de Dios. Como dice la Escritura en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos diariamente el pan de la palabra de Dios. Dios tiene provisto muchos mensajes para ti en las Sagradas Escrituras. Aliméntate constantemente y tu alma será saciada con la palabra de Dios. Pero veamos aún un quinto elemento, un quinto mensaje que salió del desierto, el agua que salió de la roca. Uno de los principales problemas en el desierto, en cualquier desierto del mundo, es que no hay agua. Y también lo fue en el pueblo de Israel. Se quedaron sin agua para beber. Pero ¿cuánta agua necesita más de 1 millón de personas? Y no solamente personas, sino también había ganado, tenían animales juntos. ¿Cómo hacer para satisfacer la sed de tanto pueblo? El pueblo sediento clamó a Dios. Si te encuentras sediento dentro de tu alma, si tienes también necesidad de satisfacer la sed de tu alma, clama a Dios por el agua de vida. Y no te canses de rogar hasta que Dios responda de una o de otra manera. No te olvides, Dios no es que no te escucha, pero Dios desea guiarte y que tú tengas fe. Fue allí en el desierto, en tierra árida, donde no había ninguna esperanza humana, pero Dios hizo el gran milagro. ¿De dónde salió el agua? Lo dijimos al inicio, de la roca. El Señor mandó a Moisés que golpeara la peña de Oreb, y de allí salió el agua que el pueblo de Israel no solo bebió en esa ocasión, sino también el agua los acompañó durante toda la travesía en el desierto. El apóstol Pablo nos dice que esta fuente de Oreb también era Cristo. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10. Puedes leerlo en tu hogar. Cristo estaba allí guiando a su pueblo amado. Y también hoy Jesús te ama y Él desea guiar también tu vida. Hasta aquí hemos visto 5 figuras en el desierto que dejan un mensaje hasta nuestros días y son como estos surcos de Nazca. ¿Qué mensaje? ¿Qué nos deja Dios? Mi querido amigo, en tu vida y en mi vida también necesitamos estos elementos. Primero, la sangre de los corderos, que representaba a Cristo, la que libró a Israel en la salida del Egipto cuando pasó el ángel destructor, cuando los libró de la última plaga. La sangre de Cristo es la que nos cubre de todo pecado, nos limpia, nos perdona. Segundo, Cristo era la nube. Él es también la nube y desea protegerte a ti, guiarte, refugiarte a ti. Tercero, Cristo abrió el mar. Él desea también que nosotros pasemos en seco. Él desea abrir las dificultades de nuestra vida. Cuarto, Cristo es el pan de vida. Él es el alimento espiritual que tú necesitas y que yo necesito. Como quinto, Cristo fue la roca. Él es tu sostén y tu fundamento firme. ¿Pero qué salió de la roca? Agua. Cristo desea ser también la fuente de agua viva
que sacie la sed de tu alma. Cristo ha sido la gran fuente de agua viva para almas, para muchas almas, y también desea hacerlo para ti. Aunque te encuentres en el desierto seco, allí está el Señor Jesús para proveernos en todas nuestras necesidades, para que no nos desesperemos, sino para ayudarnos. Grande ha sido el alivio que he sentido yo también después que pude haber tomado la palabra de Dios y meditado en los evangelios, especialmente cuando he meditado en el sacrificio del Calvario, cuando me he sentido débil, cuando me he sentido en dificultad, he tomado estos capítulos de los evangelios y grande ha sido el alivio que sintió mi alma. Fue como se siente el alma sedienta cuando bebe un vaso de agua fría. Cristo fue el que sació la sed de mi alma. Y también desea hacerlo contigo, mi querido amigo, mi querido hermano. Quiere darte esperanza, quiere dar soluciones a tus dificultades. No estás solo. Jesús desea hacer lo mismo contigo que ha hecho conmigo. ¿Puedes ver este mensaje que el Señor ha dejado en el desierto? Para ti y para mí que estamos en el desierto de esta vida, Cristo ha dejado un mensaje de esperanza. Pero hay algo más en el desierto. Allí en el desierto se reveló a través de un santuario. Dios proveyó muchas y grandes bendiciones para Israel, pero aún deseaba una comunión más estrecha, más cerca con el pueblo. Deseaba que su pueblo pueda comprender aún más claramente y en más detalles el plan de la salvación y la misión de Cristo como su Salvador. Fue allí donde en ese desierto el Señor indicó a Moisés que debían construir un lugar especial para la adoración. Le pidió construir lo que se llamó un santuario. Las Escrituras lo registran así y dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso lo tenemos en Éxodo capítulo 25, el versículo 8. Dios dio todas las indicaciones a Moisés para la construcción de este nuevo lugar de adoración para Israel, en donde Dios quería morar con su pueblo. El lugar estaba compuesto por, primeramente, un patio, o también llamado un atrio, que medía unos 50 metros por unos 25 metros. Este patio estaba rodeado por una cerca completa, todo el lugar, que tenía 2,50 metros de altura. Israel debía acampar fuera alrededor de este santuario y no podía mirar hacia adentro. Todo estaba encerrado o cubierto por esa cerca blanca. ¿Qué representa esta cerca blanca? Blanco, símbolo de pureza. Esto representa la pureza de Cristo que cubre todo lo que es espiritual, todo lo que está relacionado con la vida celestial. Todos los detalles de ese santuario en el desierto tienen una perfecta aplicación a Cristo, a quien realmente representaba. Todo apuntaba al Salvador, a Jesucristo y lo que Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros. ¿Cómo entrar en ese patio? Bueno, había así una puerta, y era una puerta bien ancha. Tenía 10 metros de ancho, tenía 4 columnas. Cristo es esa puerta también. Las 4 columnas son los 4 evangelios que revelan a Jesús. Jesús dijo en San Juan 19, yo soy la puerta. Dios es grande, Dios desea ser la puerta para que todos entren y puedan encontrar al Señor Jesús. El Señor te invita hoy, mi querido amigo, a que entres por la puerta que es Jesús y que tengamos comunión a través de Jesús con el Dios en los cielos. Al entrar por ese patio, o al entrar al atrio por la puerta, se encontraban 2 objetos. El primero que se encontraba allí era el altar de sacrificios. Allí en el altar de sacrificios se sacrificaron millones de animales. ¿Y por qué se hacían esos sacrificios? Para conseguir el perdón de los pecados. ¿Qué dijo Juan el Bautista sobre Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo tenemos registrado en San Juan capítulo 1, versículo 29. El Cordero del sacrificio no simboliza otra cosa que a Jesús, que tomaría sobre sí nuestros pecados. También nosotros hemos arruinado nuestra vida por nuestros pecados, por nuestros malos actos, y estamos condenados a morir.
Pero hay una sola manera de escapar. ¿Cuál es esa manera de escapar? Encontrar un sustituto que muera en nuestro lugar. Pero no necesitamos que nadie muera hoy. Cristo ya lo hizo por ti en la cruz del Calvario. El segundo elemento que se encontraba allí en el patio era una fuente de bronce. ¿Qué tenía esa fuente? Tenía agua. Y la utilizaban los sacerdotes para lavarse las manos y los pies antes de entrar al santuario. ¿Qué representa esta fuente con agua? El Evangelio de San Juan, capítulo 4, 14, dice allí, y podemos leerlo, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús desea no solo satisfacer la sed de nuestra alma, sino también limpiar nuestra vida. Así como los sacerdotes tenían que limpiarse las manos y los pies, el Señor desea limpiar lo que nosotros hacemos y también donde nosotros vamos. Limpiar toda nuestra vida. Y ahora sí llegamos al santuario, a ese templo que estaba cubierto con 4 alfombras. Las 4 alfombras también representaban diferentes cosas en la vida de Jesús. La parte de afuera, la exterior, era una alfombra de piel de tejones, un color marrón, oscuro, un negruzco y sin mayor apariencia. ¿Qué representaba esto? Representa la humanidad de Cristo. En sí Jesús no tenía mayor apariencia externa. La próxima alfombra, la segunda, era de piel de carneros teñida en rojo. ¿Qué representa el rojo? No representa más nada que el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús. La tercera era una alfombra de pelo de cabra de color blanco. Y ya dijimos, porque también estaba fuera cubierto en blanco. ¿Qué representa el blanco? La pureza de Cristo. También esto cubría la relación con Dios. Y la cuarta alfombra era de lino torcido de diferentes colores. Tenía azul, tenía púrpura y tenía carmesí. Estos colores eran típicos en la vestimenta de los reyes. ¿Y qué representa? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesucristo también estaba representado allí. Jesús cubre todos los aspectos de la vida del hombre y estaban revelados en aquel santuario en el desierto. Qué mensaje tan grande se encontraba allí. Pero vamos ahora a entrar a ese santuario. Cuando entramos al santuario, encontramos al lado izquierdo primeramente el lugar santo, se encontraba una lámpara, un candelabro de 7 brazos. ¿Y qué representa esa lámpara? ¿Quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan 8:12. Jesús desea que tú veas la luz. Jesús es la luz. Él desea guiar tu camino, la senda de tu vida. Él desea que nosotros lo aceptemos a Él como la luz. Permite que la luz de Cristo y de su palabra pueda iluminar la senda de tu vida cada día, mi querido amigo. Si volvemos otra vez, eso a la izquierda. A la derecha, ¿qué encontramos allí? Había una mesa donde estaban los panes de la proposición. ¿Y qué representa eso? Jesús mismo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Según San Juan capítulo 6, versículo 51. Jesús también dijo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú conoces quizás ese texto en Apocalipsis 3:20. ¿Qué hace Jesús? Jesús está llamando a la puerta de tu corazón y Él desea que tú le abras la puerta. ¿Por qué? Porque Él desea que tengas una comida, una fiesta junto con Jesús. Él desea ayudarte. Él desea que tu vida espiritual pueda crecer. Pero también dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, según Mateo 4:4. Lo que necesitamos entonces, ¿qué es? Alimentarnos de la palabra de Dios. Hemos visto a la izquierda, hemos visto a la derecha. ¿Qué teníamos al frente? Un altar de incienso. ¿Y qué representa ese altar de incienso?
El incienso era un perfume que ayudaba en aquel lugar porque también se encontraba allí rociada la sangre del pecado, simbolizando el pecado. ¿Y qué dice el Salmo 141.2? ¿Qué nos dice el Salmo 141.2? Suba mi oración delante de ti como el incienso. Son nuestras oraciones que deben ascender también como un perfume ante Dios. Pero ¿será que Dios puede aceptar nuestras oraciones? No si no están mezcladas con el perfume de Cristo, de la sangre de Cristo. Es lo único que hace nuestras oraciones aceptas ante el Padre. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 1, encontramos también algo importante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo quiere ser nuestro abogado. Es como ese perfume que desea interceder ante el Padre cuando nosotros presentamos nuestras oraciones para que sean aceptas por Dios. El incienso se ofrecía cada mañana y cada tarde. Del mismo modo, nosotros tenemos que elevar nuestras oraciones en nuestro hogar cada mañana y cada tarde. Y te invito a ti también, que junto con tu esposa y con tus hijos en tu hogar, tomen un tiempo para meditar en la palabra de Dios y cada día presenten vuestras oraciones y pidan por el perdón de nuestros pecados para que Dios interceda por tu hogar, por tu esposa, por tu esposo y por tus hijos. Ahora hemos llegado a lo último. Pasando el lugar santo, una cortina se encontraba allí en el santuario, el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo se encontraba un objeto, y era el arca del pacto. ¿Qué representaba ese arca del pacto? Sobre este arca del pacto se presentaba la presencia de Dios a través de una luz que se llamaba la Shekinah. También sobre este lugar descendía la nube que era la presencia de Dios que se manifestaba a su pueblo. Este de arca del pacto es un símbolo del trono de Dios. Sobre la tapa llamada propiciatorio, en ambos extremos había dos querubines o ángeles con sus alas extendidas, recordando así los ángeles que están junto al trono de Dios y en alusión a la santidad de Dios. Dentro del arca del pacto estaban tres elementos. Primero estaban las leyes de Dios, los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios. Esta ley es un fundamento también del trono y el reflejo del carácter de Cristo. Entonces, el segundo, se encontraba un pocillo con maná. Era el alimento que Dios había dado a los israelitas en el desierto. ¿Y qué representaba el maná? Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Y el tercero, se encontraba allí la vara de Aarón. Esa vara que fue colocado en el arca del pacto como una señal de que Dios mismo desea ser el guía de su pueblo, como la vara, el cayado del líder. Qué tremendo mensaje que sale desde este desierto, desde el santuario que se encontraba allí en el desierto del Sinaí. Querido amigo, que me escuchas esta noche, no solo Dios guió a Israel por el desierto y le proveyó todo lo que necesitaba, sino también lo educó a través del santuario. Hoy desea Dios también guiarte a ti y educarnos para que podamos comprender cómo poder sobrevivir en el desierto de esta vida. El apóstol Pablo menciona que ese santuario es un reflejo de lo que existe también en los cielos. El libro de Hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 1 y 2, leemos lo siguiente. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En todo este santuario estaba reflejado Jesús. Aún en la posición de los diferentes objetos podemos contemplar algo interesante, la forma de la cruz. Desde la puerta, el altar, la fuente, después al lado derecho, al lado izquierdo la lámpara, al lado derecho la mesa, teníamos después el incensario y el arca del pacto. Si tú puedes ver,
Todo esto reflejaba a Jesús. ¿Cuántos mensajes dio Dios a su pueblo durante esa travesía en el desierto? Y todos ellos proyectan aún hasta hoy un mensaje. Y son los surcos, así como estaban en Nazca, que lo tenemos aún hoy registrados en la palabra de Dios. Durante uno de mis viajes como familia, que estábamos cruzando una zona desértica al sur oeste de los Estados Unidos, de repente en el auto el aire acondicionado no funcionaba y hacía un calor abrasador. Intentamos pagarlo, prenderlo, otra vez pagarlo, prenderlo, pero no funcionó. Abrimos las ventanas, entraba calor que un poco más ayudaba, pero era un calor también fuerte. No podíamos seguir de esa manera. El viaje no era fácil. Teníamos que cruzar largas distancias y era una zona desértica y no había prácticamente tampoco pueblos ni ciudades donde podamos pedir ayuda. Como familia entonces decidimos parar y pedirle ayuda a Dios, pues teníamos que buscar una solución. Cuán grande fue Dios y misericordioso con nosotros, que de repente continuamos, prendemos el aire y comenzó a funcionar. Mi querido amigo, así como Dios me ayudó a mí y mi familia en el camino del desierto, literal, Dios desea guiarnos a nosotros con milagros también. ¿Y cuántos milagros Dios ha hecho en mi vida? Y desea también hacer contigo, mi querido amigo. Cuán maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Cristo desea estar a tu lado para rescatarte, para sostenerte en todas las necesidades, pues desea guiarte para que tú llegues a la Canaán celestial. Dios desea educarte a través de su palabra, para que camines seguro en medio de las dificultades del desierto de esta vida. Además, se presenta ante el Padre en los cielos, como hemos dicho, ya que está en el santuario en los cielos, y que hace, está pidiendo por tu vida, por el perdón de tus pecados. Si deseas la guía de Cristo, te animo a que levantes la mano en este momento y lo hagas como una señal de la aceptación de la ayuda que tú necesitas de Dios. Pedirle al Señor: Señor, ayúdame, rescata mi vida, que necesitas la ayuda, la guía de Dios. Lo que deseo hacer es orar por ti. Entrégate tu vida al Señor Jesús para que Él pueda guiarte y pueda educarte. Si aceptas al Señor Jesús, deseo también pedirte que te pongas de pie, porque en estos momentos deseo hacer una oración y que juntos hablemos con Dios para que nos dé fuerza y nos dirija y nos guíe en el desierto de esta vida. Inclinemos nuestros rostros para orar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos nuevamente a ti después de haber escuchado este mensaje, esta voz que clama del desierto. En el desierto, este mensaje que quedó registrado en tu palabra. ¿Cuántos mensajes tenemos allí? ¿Cuántas bendiciones tú diste al pueblo de Israel en todas sus necesidades? Sea el conflicto con el agua, el conflicto con el pan, las dificultades para cruzar el Mar Rojo y aún más, aún en la salida que necesitaban la sangre. Todas esas cosas necesitamos también hoy, Señor. Necesitamos tu perdón, necesitamos el agua de vida, el pan del cielo. Señor, guíanos. Pero también necesitamos comprender el santuario. Tú eres el Cordero de Dios que quitas nuestros pecados. Necesitamos limpiarnos, necesitamos tu luz, necesitamos tu pan, necesitamos tu intercesión. Necesitamos la guía de tus principios, de tu santa ley. Señor, bendice a cada uno de mis amigos en esta noche. Especialmente aquellos que levantaron sus manos, Señor. Guíalos, toma sus vidas y también edúcanos, transfórmanos, Señor. Te agradecemos por lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Señor, nos entregamos a ti, necesitamos de tu ayuda. Solo no podemos en el desierto de esta vida. Te lo agradecemos todo, Señor, y lo pedimos. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis queridos amigos, que el Señor te bendiga esta noche y te espero mañana otra vez para otro tema fascinante de esta serie, Rescate. Que el Señor sea contigo. Dios te bendiga.
No te pierdas la próxima conferencia. Tendremos más detalles de lo que significa la vida y muerte del Señor Jesucristo y de conocer al verdadero culpable de su muerte. Te aseguro que te hará muy feliz. No vayas a faltar. El título del día de mañana es El hombre que escribió su biografía antes de nacer. Alabemos a Dios por la gran operación de rescate que ha hecho por nuestra vida. Muy buenas noches y hasta mañana.